Buenos días, profesor. Sí se lo escucha. Gracias. Ok, vamos entonces a revisar el último tema de hoy, ¿no? El último tema del curso, de hecho. Estamos en el tema de análisis de, bueno, habíamos visto análisis de variaciones, ¿ok? Que era básicamente desglosar las variaciones entre lo real y lo presupuestado, desglosarlo en tres partes o en dos partes, ¿no? Que era el análisis de 3 vías y el análisis de 2 vías. Y eso es lo que vimos la clase pasada. Ahora, lo que voy a ver hoy día es el enfoque probabilístico para determinar cuándo la empresa debería ponerse a revisar a profundidad algún rubro, ya sea de ingresos o de egresos, en función de la magnitud de la variación que encuentre. ¿Ok? Entonces es un enfoque más para seleccionar, ¿sí? Para seleccionar o para decidir si se revisa a profundidad alguna cuenta en la cual haya experimentado una variación significativa entre lo real y lo presupuestado, ¿no? Recuerden que la parte de control de gestión. ¿Ok? Entonces, luego de eso yo les voy o sea, la clase la vamos a terminar temprano porque tengo otras cosas que hacer, temas aquí de la casa tengo que solucionar, entonces les he dejado un video, ¿sí? Para que lo revisen, como lo había hecho ya varias veces antes, que es sobre Piel de los Andes, sobre el ejemplo de Piel de los Andes, para que lo revisen si pueden ahora, si pueden después, pero es la continuación del caso de Piel de los Andes, la última parte, ¿no? Entonces eso está en la parte, en el canal general de Teams, en la sección archivos, dice Piel de los Andes parte 5. Entonces eso lo pueden revisar después de que yo termine de explicar este tema o digamos en el tiempo que les acomode mejor, ¿no? Entonces, hablemos de este asunto de aquí y hagamos un ejercicio. ¿Ok? Entonces, según este enfoque, ¿sí? Recuerden que nosotros decíamos que era normal tener una variación entre real y presupuestado, ¿sí? Porque, digamos, atinarle con el presupuesto a una variable continua, numérica, ¿sí? Estadísticamente saben que la probabilidad de atinarle a una variable continua es 0, ¿no? Las variables continuas más bien se trata de estimar probabilidades en intervalos, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía es que atinarle o que haya una variación entre real y presupuestado es normal, pero el asunto importante es determinar si la variación es significativa o no, y si en función de eso la empresa tiene que empezar a revisar las causas de dicha variación, o las deja pasar, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que nos dice este enfoque es que hay una desviación esperada en función de la historia. La empresa puede saber que, bueno, es normal fallar más o menos, yo qué sé, $1000, $500, lo que sea, ¿no? Eso ya depende de la cuenta, depende de los datos históricos, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, es normal, ¿sí? O es típico encontrar una variación media de tantos dólares. Y la empresa debería establecer cierta probabilidad para revisar la cuenta, ¿no? En función de dicha probabilidad que establece, que eso ya es una decisión gerencial, ¿cuál es la probabilidad de revisar la cuenta? Entonces se establecen intervalos, ¿sí? Entonces podemos tener una desviación positiva atípica o una desviación negativa atípica, ¿ok? Obviamente, eso depende o digamos la decisión de revisar o no depende de si estoy hablando de ingresos o de egresos. Si estoy hablando de ingresos, ¿sí? Recuerden que lo que yo mido como desviación es ingreso real menos ingreso presupuestado. Ingreso real menos ingreso presupuestado. Entonces, una desviación positiva en ese sentido, en ese orden, ¿no? Recuerden, el delta ingreso sería real menos presupuestado. Una desviación positiva, ¿sería bueno o sería malo? Les pregunto, a ver qué me dicen. Hablando de ingresos, una desviación positiva, ¿sería bueno o sería malo? Igual es mala. Sería bueno, porque Sería bueno, pues. se ha vendido más. Se han vendido más de lo que se tenía previsto. Correcto, ¿no? En ese orden, real menos presupuestado, si estoy hablando de ingresos, entonces la desviación positiva es buena, ¿no? Y en el caso de los egresos, una desviación positiva en ese mismo orden, real menos presupuestado, en cambio es malo, ¿no? ¿Sí? Porque estoy gastando más de lo presupuestado. Sí, déjeme anotarle a Odalis. Odalis se me fue su apellido. Bastidas Mera. Ya la vi, ya la vi.
Es que me aparecen primero, cuando hablan me aparecen ahí en la lista de participantes, pero después ya se me va en orden alfabético. Ya, perfecto. Entonces, claro, en la desviación positiva, en el caso de los ingresos, es buena, y no me meto a revisar en realidad, ¿no? Pero si fuera desviación negativa, allí sí me preocupo, ¿ok? Me preocupo, y claro, así mismo les digo, no me preocupo dependiendo de la magnitud. Si es una variación negativa pequeña, digamos que podría entrar en lo normal, ¿sí? Pero si ya es muy grande, por eso le llamamos desviación negativa atípica, allí entro a revisar, ¿ok? Entro a revisar el porqué de esa variación negativa en los ingresos significativa. En el caso de los gastos, les decía, en el caso de los gastos, lo que me preocupa es la desviación positiva atípica, ¿no? Porque estaría hablando de que el gasto real fue mayor a lo presupuestado. Entonces, asimismo, se establece una probabilidad de revisión y según esa probabilidad se pone ese límite, ¿no? Según esa probabilidad se establece este límite de aquí, ¿ok? A partir de ese valor, yo digo, ¿sabes qué? Gasté mucho más de lo presupuestado. Si gasté un poquito más de lo presupuestado, digamos que está dentro de lo normal, pero si gasté mucho más, bueno, hay que entrar a revisar, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente este enfoque lo que me establece es un criterio para definir si entro a revisar o no alguna cuenta, ya sea de ingresos o de egresos, en función de la probabilidad de revisión que yo como gerencia haya establecido. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejercicio. ¿Sí? Voy a salirme de aquí. Ustedes tienen un archivo subido, no en la clase, me parece que es la clase pasada, y que se los voy a mostrar para que lo abran, que es este PDF, que tenía primero de donde sacamos el ejercicio de control de variaciones, el que ya hicimos la clase pasada, y este es el segundo ejercicio, ¿no? En este caso estamos enfocados en costos y gastos, ¿sí? Entonces, les doy unos segundos para que lo descarguen y que puedan tener los datos y los puedan luego pegar en Excel, ¿no? Solamente pasamos el punto 2, teacher, al Excel. El ejercicio 2. Ok. Sí, el 1 ya lo hicimos, la clase pasada. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Dice, se presupuestan los siguientes costos y gastos para una empresa. ¿Ok? O sea, materiales directos, gastos de venta, gastos de publicidad, gastos administrativos, servicios del edificio. Una muestra de los tipos de gastos o costos que nosotros hemos ya trabajado en el presupuesto, ¿no? Entonces, como parte de sus políticas de controles de costos y gastos, la empresa revisa los gastos ejecutados. Si es que su diferencia con respecto a los valores presupuestados, y miren cómo está calculado, no en ese orden, gasto real menos gasto presupuestado, ha superado el promedio más cierto número de desviaciones estándar. ¿Ok? Ha superado el promedio más cierto número de desviaciones estándar. De alguna manera me dice, bueno, es normal, hay un promedio de variación que generalmente se observa, ¿no? Que ese promedio, ojo, aquí me parece que están todas con positivos, pero podrían eventualmente ser negativas, los promedios, o puede ser cercano a cero. El promedio puede ser cualquier cosa, el promedio básicamente es, históricamente, en promedio, como su nombre lo dice, en promedio, cuál ha sido la diferencia real menos presupuestada. Aquí en este ejercicio están todas positivas, pero eventualmente pueden ser los promedios negativos. No hay ninguna regla con respecto a eso. ¿Okay? Entonces, ha superado el promedio más cierto número de desviaciones estándar. Entonces, ese número de desviaciones estándar es el que se determina según la probabilidad de revisión establecida en cada rubro, ¿no? Entonces, bueno, esas probabilidades, como les digo, ya lo fija la administración. Y yo diría que como, digamos, un criterio, un lineamiento, podría decirse que uno debería establecer mayor probabilidad de revisión en gastos que sean más representativos, ¿no? Más representativos de la estructura de costos y gastos, o más fuertes. Porque claro, ahí está el grueso del gasto de la empresa, o del costo de la empresa, y definitivamente mientras yo destine esfuerzos a lo principal, en lugar de destinar esfuerzos a muchas cuentas y me enfoco en lo principal,
obviamente estoy siendo más eficiente en temas de control, ¿no? Ok, entonces eso podría ser un criterio para definir la probabilidad, ¿sí? Asignar mayor probabilidad a gastos que sean más fuertes o más importantes en la estructura de gastos. Entonces, bueno, aquí tenemos los rubros que han sido seleccionados para este ejercicio, el promedio histórico de las variaciones, ¿sí? Todos en este caso positivos, y la desviación estándar. ¿Ok? La desviación estándar de dichas variaciones. Déjenme ver qué más tengo. Ya. Esta es información, estos promedios de desviación están calculados con información histórica de los últimos 24 meses. ¿Sí? Listo. Entonces, esto es un supuesto que se está haciendo cuando se aplica este enfoque, ¿no? Bajo el supuesto que las variaciones se distribuyen como una normal, determine los límites de control de las variaciones de los gastos, ¿sí? que sería el promedio más z desviaciones estándar, tal que haya un 30% de revisión, 30% de probabilidad de revisión de costos de materiales directos y un 10% de probabilidad de revisión del resto de rubros. ¿Sí? Entonces, fíjense que seguramente materiales directos o puede ser en este caso, el rubro más importante del costo de venta. ¿Sí? Seguramente, y por eso le está estableciendo una probabilidad de revisión más fuerte, ¿no? más alta. ¿Okay? Importante es que solo revisión de variaciones desfavorables. Las variaciones favorables, digamos, como me benefician, no las reviso, ¿no? Salvo que haya una variación favorable muy fuerte que me llame la atención y que quisiera yo saber por qué se generó. Pero bueno, aquí, digamos, lo obvio sería revisar ante variaciones desfavorables, ¿ya? Entonces, si volvemos al gráfico, recuerden, ¿no? Si volvemos al gráfico, en el caso de los gastos, costos y gastos, la desviación desfavorable es una desviación positiva, es cuando lo real supera lo presupuestado. ¿Sí? Allí es desfavorable para el caso de los costos y gastos. Entonces, por eso es que en el ejercicio se pone, ¿sí? Déjenme regresar. En este ejercicio que es de gastos, se habla de la media más z desviaciones estándar, ¿sí? Más z desviaciones estándar. Porque me interesa es esa parte superior, ¿no? Porque estoy hablando de gastos. ¿Ok? Entonces, volviendo al gráfico, y disculpen que me ande saltando de un gráfico a otro, ¿no? Volviendo al gráfico, cuando yo les hablo de la probabilidad de revisión, vendría a ser el área, ¿sí? El área blanca aquí a la derecha. Déjenme ver si pongo el cursor con... Sí, esta área de aquí debería ser, en el caso de materiales directos, 30%, 0.3. El área blanca a la derecha, ¿no? ¿Sí? De manera que el área a la izquierda, toda el área a la izquierda es de menos infinito hasta el límite. Si toda el área a la izquierda es de menos infinito hasta el límite, debería ser 0.7. ¿Ya? ¿Ok? Así es como se define ese límite, ¿no? ¿De acuerdo? Si esa variación llegara a ser mayor que ese límite, es decir, que caiga en el área blanca, ¿sí? Allí entonces se revisa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les hablo de una probabilidad de revisión, se refiere al área de alguna de las colas. ¿Y qué cola tiene que ser? Depende de si es egreso o ingreso, ¿no? En este caso, como estamos hablando de costos y gastos, la cola, o sea, probabilidad de revisión, la establezco a la derecha de la distribución, ¿sí? Ese 0.3 debería ser el área a la derecha. Entonces eso es importante entenderlo, ¿no? Después me puedo confundir, me voy al otro lado y hago un enredo allí. ¿Correcto? Vamos ahora de nuevo al ejercicio. Al ejercicio. Ok, bueno, esto no lo puedo copiar así. Vamos a copiar rapidito, vamos a copiar como imagen y ahí lo paso al Excel, ¿no? Entonces vámonos a Excel con esta información y calculemos esos límites, ¿no?
Y voy a copiar la información acá. Ok. Promedio de variaciones. Dice 10.000, 2.500. Déjenme mover esto. Copiemos los datos, así vayan copiando los datos para poder hacer los cálculos. Y esta sería la probabilidad de revisión que vamos a poner. Nos decía que era 0.3 para materiales directos y 0.1 para el resto, ¿no? Esto depende de qué tanta revisión quiere hacer la empresa, ¿no? Qué tanto se quiere fijar en esto, ¿sí? Entonces, aquí con esto se establece el límite, ¿no? El límite. ¿El límite de qué cosa? De la variación. El límite de la variación, ¿ya? Entonces, ya sabemos que como estamos hablando de gastos, o costos y gastos, esa probabilidad de revisión vendría a ser el área bajo la curva, en la cola derecha, ¿no? En la cola derecha de la distribución. Ahora veamos qué distribución o qué función en Excel me permite calcular esa Z, ¿sí? ¿Ok? Entonces debería ser alguna de las distribuciones normal estándar. Ya, pero déjenme ver, confirmar cuál es. Debería ser una en la que yo meta la probabilidad y la función me arroje Z, porque hay otra distribución en la que yo pongo Z y la distribución me arroja la probabilidad. Entonces, déjenme ver cuál es. Déjenme ver si es esta que está poniendo. Esta no es, porque esta de aquí me pide Z, ¿sí? Y me da la probabilidad. Yo quiero Si no me equivoco, es esta de distribución aquí, normal pero inversa. esta inversa, correcto. ¿Sí? Ahora sí, me pide la probabilidad y me da el valor de Z. ¿Ok? Es una probabilidad que corresponde a la distribución normal, un número entre 0 y 1. ¿Sí? Devuelve el inverso de la distribución normal estándar acumulativa. Ahora, ojo con esto, ¿no? Siempre esta probabilidad que pide es desde menos infinito hasta el límite. El límite que es lo que me va a dar él, lo que me va a dar Excel. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo en este caso, dado que es un gasto, lo que tengo es la cola derecha, el área bajo la cola derecha. Por lo tanto, yo tengo que darle, ¿sí? Tengo que darle 1 menos 0.3, 1 menos esa probabilidad de revisión, ¿sí? Porque Excel trabaja, esta función la trabaja con el área, ¿sí? Desde menos infinito hasta Z. ¿Okay? Y yo lo que tengo es el área derecha de la distribución. Entonces tengo que, fíjense en ese detalle, entonces voy a poner 1 menos 0.3, es decir, 0.7. ¿De acuerdo? Entonces Excel me va a dar bajo la curva aquel límite tal que a la izquierda de ese límite haya 0.7 y a la derecha haya 0.3. ¿De acuerdo? No sé si está claro. ¿Sí? Entonces el límite, perdón, este es Z. ¿Sí? Este es Z, ¿verdad? El límite yo lo voy a establecer. ¿Sí? Entonces, con la misma lógica, me voy hacia abajo. Para los otros va a ser el Z de 1.28. Para materiales directos el Z va a ser 0.52. Y el límite va a ser la media más Z desviaciones estándar. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Primero decíamos que una variación promedio que se suele observar en materiales directos es de $10.000. ¿Ok? Pero si la variación supera los 10.262,20, allí la empresa entra a revisar en detalle por qué se produjo la variación en el gasto de material, en el costo de materiales directos. ¿Sí? Si es que la variación, repito, no es si el gasto supera los 10.262, no. Si la variación entre real y presupuestado supera los 10.262,20. Acá lo mismo en gastos de ventas, si la variación, una variación típica es 2.500, es la variación promedio histórica, pero si esa variación llegara a ser 3.140,78 o más, ¿verdad? Allí la empresa entrará a revisar ese rubro para ver a qué se debió ese gasto real mucho mayor a lo presupuestado. Entonces, así es como se utiliza ya este límite para efectos de decidir si se realiza una revisión mayor en la cuenta que estemos analizando, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es un límite, vamos a poner límite de variación. Vamos a poner entre paréntesis real menos presupuestado, ¿ya? Para que quede clarito allí que es el límite de la variación, no es el límite del gasto. ¿Está claro? ¿Está bien? Profesor, una consulta. ¿La posición de revisión la da el ejercicio o la calculó? La No entrega del alcancé a ejercicio, ver. la entrega del ejercicio es una decisión gerencial, digamos, ¿no? Y lo que les decía es que como lineamiento, digamos, como recomendación es que a los rubros de gasto, o de costos o de gastos que uno considere más representativos, que eso no es que, a ver, eso se ve en la estructura vertical de costos y gastos de la empresa, ¿no? Entonces a esos rubros más importantes se les podría asignar mayor probabilidad, ¿ok? Como que me enfoco más en esos, ¿no? Parte del principio de excepción del que hablábamos al inicio de esta unidad, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería, ¿no? Eso sería una aplicación de este enfoque probabilístico para, repito, decidir si se revisa a profundidad alguna cuenta, ya sea de ingresos o de costos y gastos. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Todo bien? ¿Clarito? Bueno, no es complicado. Nada más hay que tener cuidado con esto aquí, ¿no? La probabilidad de revisión. ¿Sí? Saber cuándo debo poner uno menos esa probabilidad, ¿no? ¿Ok? A ver, me invento algo de ingresos para ver cómo sería. Ingresos. Me voy a inventar, esto es inventado ya, porque no quiero que quede ahí un cabo suelto, ¿no? Supongamos que los ingresos menos los gastos, los ingresos reales menos los ingresos presupuestados han tenido una variación típica promedio de, lo que sea, 5.000, ¿ya? Y una desviación de 1.000, ¿ok? Y quiero una probabilidad de revisión de 0.4, ¿ya? Aquí se corrió esto, ¿no? Pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque me está tomando 1 menos 0.4. Cuando hablo de ingresos, el área, la probabilidad de revisión, en cambio, es el área bajo la cola izquierda de la distribución. Así que ahora 0.4 va directo en la función. Ya no tengo que hacer 1 menos 0.4. ¿Ok? Entonces aquí me sale que bueno, si la variación promedio es 5.000, quiere decir que que generalmente estoy vendiendo más de lo presupuestado, estoy feliz, ¿no? Tal vez poner una probabilidad de revisión tan alta, ¿sí? Es exagerado, podría poner, yo qué sé, 0.2, que igual me sale un límite de variación positivo, ¿no? Es decir, si no vendí $4.000 más de lo presupuestado, tengo que revisar. ¿Sí? Tal vez no debería preocuparme en ese caso si siempre tengo, o si en promedio tengo una variación de ingresos sobre lo
sobre lo presupuestado una variación positiva y la desviación estándar es tan, digamos, en términos relativos tan chiquita, entonces, mira, aquí lo que me está diciendo es que casi siempre, ¿sí?, voy a observar esa variación positiva, ¿no? Podría ser un caso en donde esto sea negativo y que me preocupa, ¿no? Pongámosle 1000, pongámosle 500. Allí sí tengo un caso en donde si esa variación supera los $1420 negativos, ¿no? Es decir, vendí $1420 menos de lo presupuestado, entonces allí tengo que ponerme a revisar por qué se generó esa variación desfavorable, ¿no? Entonces aquí la clave es esto de aquí, y que esa probabilidad ya en la función entra directa, ya no va restándose del 1, ¿sí? Porque en ese caso lo que me interesa, o esa probabilidad viene a ser el área bajo la cola izquierda, ¿no?, de la distribución. ¿Ok? Entonces, este podría ser, digamos, un dato inventado aquí para que tengan también el caso de los ingresos, ¿no? Por si acaso. Por si acaso aparece en el examen. ¿Ok? Déjame guardar esto. Es... perdón. Ok, entonces no sé si tienen alguna consulta. Si no, terminamos allí y, repito, tienen el video de la última parte de Piel de los Andes en el canal general, en la sección archivos del canal general de Teams, para que lo revisen si pueden ahora o si pueden en algún otro momento. Y eso sería todo por este curso, ¿no? Hemos abarcado presupuesto, hemos abarcado ciertos aspectos del control de gestión en términos financieros, ¿sí? Y con eso ya estamos listos para el examen, ¿no? Tienen un trabajo, una parte, un caso que tienen que terminar, me parece, ¿no? Sí está enviado ese caso también, ¿no? Sí, profesor, la última parte de Piel de los Andes. De las sillas. Sí, Sit sí, lo down. subió. Ajá. Ya, sí, para estar seguro que no les debo nada. Profesor, por si acaso, no sé si puedo subir o si va a poder subir la resolución de la elección. Ya. Ok, entonces si les debo algo, voy a poner resolución, sección. Ya. Entonces, entre hoy y mañana, más probable, mañana les subo la resolución de la lección de segundo parcial, ¿no? Sí, sí está subido sit down, entonces ahí estamos completos. ¿Ok? A lo que se genere este video se lo subo, el archivo que acabo de hacer también, y ahí estaría todo. Bueno, chicos, ha sido un gusto, espero que estudien, que se saquen unas buenas notas, y no sé si los vuelva a ver en otro curso, creo que ya no. Generalmente este es el curso que está en los niveles más altos que doy. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces, que pasen bien y éxitos en su examen, que es lo último que nos falta. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego.